Bueno, pero pues ya está aquí nuestra próxima ponente. Entonces, pues ya les vamos a continuar. Bueno, entonces, nuestra próxima ponente es María Dolores Matus Basto. Ella también es de la Universidad Autónoma de Yucatán y el título de su conferencia es Comparación de trayectorias muestrales de una cadena de Markov, un enfoque descriptivo. Muy bien, adelante María Dolores, por favor. Está adelante, por favor, María Dolores. Buenas tardes, ¿se ve mi presentación? Sí, se ve muy bien, adelante. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, pues como ya me habían presentado, mi nombre es María Dolores Matus Basto. Les voy a presentar los resultados finales de mi tesis, titulado como Comparación de trayectorias muestrales de una cadena de Markov en un enfoque descriptivo. Vengo de la Universidad Autónoma de Yucatán y mi asesor fue el doctor José Luis Batuncos. A lo largo de esta charla les voy a platicar acerca de los siguientes puntos: de manera de introducción, la motivación del problema, así como definiciones básicas de cadenas de Markov, métricas para matrices. Se hace una comparación de trayectorias muestrales en la cadena de Markov a través de las métricas y en eso se hace unas simulaciones, y también de manera de conclusión les doy un poquito, o les hablo un poquito acerca del trabajo futuro. El comportamiento de las personas a menudo siguen una rutina diaria regular. Son de interés en este trabajo las rutinas que ocurren dentro de la casa, es decir, las que realiza un residente. Las rutinas se definen como desplazamientos, y el desplazamiento se entiende como la secuencia de habitaciones en la que se encuentra una persona a lo largo del tiempo. Este trabajo es el inicio de la aplicación al caso de adultos mayores que viven solos en una casa inteligente. Dado que están en la habitación, predecir cuál es la habitación más probable de la que se puede desplazar y preparar la habitación. Se cuenta con una muestra en la cual se monitoreó a una persona de lunes a viernes de 3 de la tarde a 7 de la noche durante 5 semanas y se registró su rutina. Esta muestra se registró del lunes 24 de septiembre de 2018 al viernes 26 de octubre de 2018. Como podemos ver en la figura, se presenta a manera de ejemplo pues el desplazamiento de una persona, donde puede ir empezar de la sala a ir a la cocina, de la cocina al comedor, puede regresar a la sala y así sucesivamente. La muestra consta por cada día de los tiempos de estancia en cada estado, así como la secuencia de estados dentro del periodo de observación. Los estados que analizamos son el baño, cocina, comedor, recámara y sala. Y aunque propiamente el patio no cuenta como una habitación, en este trabajo se asume como una habitación más de la casa, donde pues el estudio se hace, o la muestra se realizó en una casa similar a la de la imagen. El modelo de cadenas de Markov ha sido utilizado en la problemática de describir rutinas diarias, ya que la persona puede encontrarse en un estado y luego en otro sin depender de los que visitó antes. Se modelará el desplazamiento de un individuo dentro de la casa en un periodo de tiempo determinado. Cada desplazamiento es una trayectoria muestral de una cadena de Markov. Un aspecto importante del modelado de fenómenos mediante cadena de Markov es el siguiente: conocer una forma de verificar si dos o más trayectorias muestrales provienen de la misma cadena. Como anteriormente en la charla anterior hablaron de cadenas de Markov en tiempo discreto, también existen las cadenas de Markov en tiempo continuo, que es las que voy a trabajar a lo largo de esta charla, denotada como CMTC, en donde el espacio de estados va a ser un conjunto finito y va a ser el conjunto dado entre de 0, 1, 2, así a 0. La cadena de Markov es un proceso estocástico y pues como nos habían platicado anteriormente, satisface la propiedad de Markov de la pérdida de memoria, donde la probabilidad de estar en un estado J en el tiempo S más T, dado que estuvo en un estado I
en un tiempo S y su historial pasado, solo va a depender de lo que está pasando en el presente. Una propiedad importante es la propiedad de homogeneidad. Y nos dice que la probabilidad es igual cuando se da en intervalos que tienen la misma longitud. Una matriz importante es la matriz generatriz, también conocida como matriz de intensidad o generador infinitesimal, donde la matriz Q es definida que cumple las siguientes condiciones. Los elementos de la diagonal principal, el negativo de los elementos de la diagonal principal son no negativos y finitos, los elementos fuera de la diagonal principal son no negativos y la suma de los elementos en la fila es cero. A esta matriz se le conoce como matriz generatriz de la cadena de Markov. Así, el generador infinitesimal Q tiene la forma QS. Pues esta matriz que está presentada de esta manera, donde QI es la suma de los elementos Q y J, donde I es diferente de J. La importancia del generador infinitesimal se debe a que determina de manera única a la cadena de Markov. Y la matriz generatriz contiene los parámetros que describen el comportamiento de la cadena. Como interpretación trayectorial, supongamos que la cadena de Markov comienza en el estado I y sea T el tiempo de permanencia en el estado I antes de saltar a otro estado. T es una variable aleatoria exponencial con parámetros QI, es decir, los tiempos de permanencia condicional a los estados en donde permanece la cadena de Markov son exponenciales, donde S y J significa que la cadena de Markov salta del estado I al estado J. La cadena de saltos en tiempo discreto sean J1, J2 y así los instantes en los cuales la cadena de Markov XT salta de un estado a otro. Suponemos que la cadena no realiza infinitos saltos en tiempo finito. Sea Yn definida por Y0 igual a X0, Yn igual a XJN. Entonces, el conjunto de Yn es una cadena de Markov cuyas probabilidades de transición satisface que los elementos de la diagonal principal son ceros y fuera de la diagonal principal están dados por Q y J entre Q. Y el proceso estocástico Yn es conocido como cadena de saltos asociada a XT. Ahora bien, las métricas para matrices, vamos a utilizar las métricas como herramientas que permiten comparar las trayectorias. Antes de eso voy a definir lo que es una pseudométrica. Sea S el conjunto de matrices cuadradas de tamaño n por n. Una pseudométrica sobre S es una función D que va de S por S a L, que satisface las propiedades de simetría, desigualdad de triángulo y de no regularidad. Y una pseudométrica es aquella, una métrica es aquella pseudométrica, es decir, que satisface las tres condiciones y además satisface que si la distancia de dos matrices es igual a 0, entonces las matrices son iguales. Para definir lo que es una norma espectral, voy a definir la norma espectral. La norma espectral está definida sobre el conjunto S como la raíz cuadrada del radio espectral de A transpuesta A, donde el radio espectral de A transpuesta A es el máximo valor absoluto de los eigenvalores de la matriz A transpuesta A. Ahora bien, la métrica espectral, sean PQ dos matrices de n por n, se define la métrica espectral como la norma espectral de la diferencia de las matrices P y Q. Y también se hace una modificación, pues se llama métrica espectral modificada, se define como sigue, sean PQ dos matrices de n por n, se define la métrica espectral modificada como el valor absoluto de la diferencia de las normas de las matrices P y Q. Ahora bien, la comparación de trayectorias muestrales de una cadena de Markov, primero hablo sobre la estimación de parámetros. La trayectoria muestral de una cadena de Markov en tiempo continuo es una función constante por partes continua a la derecha de una variable de valor real que es el tiempo. Una trayectoria observada S de una cadena de Markov en tiempo continuo es la sucesión de estados y los tiempos de transiciones más el tiempo de definición, donde S está dado de esa forma. Y las SI son los estados, TI es el tiempo en el que parte el estado SI al estado SI más 1,
con i desde 1 hasta n-1, y tn representa el tiempo en el que permanece en el estado Sn sin que hubiera un cambio de estado. La estimación de la matriz generadora Q se puede realizar por el método de máxima verosimilitud, es decir, el estimador es aquel que maximiza la función de verosimilitud. La probabilidad de observar esta muestra es el producto de las probabilidades condicionales de cada evento, el estado inicial, cada duración de permanencia y cada transición de estado, donde LQS va a estar dado por la siguiente expresión. Sea P0 la distribución sobre el estado inicial del proceso. En el momento Tn, el proceso no hace la transición, el proceso permanece en el estado Sn-1 durante al menos el intervalo Tn-1 a Tn. Entonces los estimadores de máxima verosimilitud, dado S y S', dos estados cualesquiera, se dice que los elementos fuera de la diagonal de Q, la diagonal principal de Q es el número total de transiciones de S a S' que ocurrieron en el intervalo 0 a Tn entre el tiempo total transcurrido en el estado S. Y los elementos de la diagonal principal son la suma negativa de los elementos fuera de la diagonal principal de Q. Las matrices de una cadena de marco en tiempo continuo anteriormente definir que está determinada por su matriz de intensidad Q. Sin embargo, en diversos estudios acerca del tema se han utilizado otras matrices. Por ejemplo, la exponencial, que la vamos a anotar como P1 igual a la exponencial de Q. La matriz de uniformización, que la vamos a anotar como P2, definida como Q entre alfa más i, donde alfa es un número mayor o igual al máximo valor absoluto de las entradas en la diagonal principal, y la i es la matriz identidad del mismo tamaño que Q. La matriz de transición de la cadena de saltos asociada a la cadena de marco en tiempo continuo la denominamos como P3, la cual tiene elementos 0 en su diagonal principal y fuera de la diagonal principal se definen como QI, J entre QI, también como anteriormente se mostró. Se realizó un estudio de simulación con el propósito de comparar las métricas basadas en la norma espectral y las matrices en la cadena de marco en tiempo continuo para conocer su desempeño. Es decir, si pueden detectar que las trayectorias provienen o no de la misma cadena de marco. Estas simulaciones fueron realizadas con ayuda del software estadístico EVA. Se estudia dos escenarios. En un primer escenario se explora si la métrica espectral y la métrica espectral modificada detectan que las trayectorias provienen de una matriz Q cuando en realidad sí provienen de ella. Se realizó el siguiente procedimiento. Sea Q la matriz verdadera, se calculan las matrices P1, P2 y P3. De la cadena de marco continua con matriz Q se realizan simulaciones de 1000 trayectorias de longitud 75. Por cada trayectoria obtenida se estima la matriz QI, donde I es igual de 1 hasta 1000, y se hallan sus respectivas matrices estimadas PKI, donde K es igual a 1, 2, 3 de las matrices definidas anteriormente, e I corresponde a la trayectoria muestral I. Se mide la distancia utilizando la métrica espectral y la métrica espectral modificada entre cada una de las matrices estimadas QI y la matriz Q. Respectivamente, para cada K se mide la distancia entre cada una de las matrices estimadas PKI y la matriz PK, también utilizando ambas métricas. Sea la matriz Q una matriz de 6 estados dada por la siguiente Q, mostrada en esta diapositiva. Se hallan primero la matriz P1, que es la exponencial de Q, luego la matriz P2, que es la de uniformización, donde alfa se toma como 0.8721. Y también se halla la matriz de transición de la cadena de saltos asociada a la cadena de marco en tiempo continuo. En los resultados hallamos lo que son las medidas descriptivas mediante la métrica espectral. Y nos da la media, mediana y cuantil 0.95, en donde vemos que la matriz P1, es decir, la exponencial de Q, es la que tiene los valores más pequeños. Sin embargo, por las medidas de las distancias obtenidas, no descartamos ninguna ya que están cercanas a cero. Y las medidas descriptivas de las distancias mediante la métrica espectral modificada,
pues son las siguientes, donde comparando, bueno, de nueva cuenta la matriz P1 es la que tiene las medidas más pequeñas. Sin embargo, también son distancias cercanas a cero y entre la métrica espectral y la métrica espectral modificada, la que tiene valores más pequeños es la métrica espectral modificada. Cuanto al generador infinitesimal, pues mostramos lo que son histogramas para ver de manera descriptiva todo este procedimiento. Entonces observamos que la métrica espectral modificada tiene un mejor comportamiento. La matriz exponencial, nuevamente la métrica espectral modificada tiene un mejor comportamiento que la métrica espectral. Sin embargo, hasta ahora las métricas con estas matrices también presentan distancias cercanas a cero. La matriz de uniformización, podemos ver que ambas métricas pues cumplen este comportamiento esperado. Y la matriz de transición de la cadena de saltos asociada a la cadena de marco en tiempo continuo, vemos que de nuevo la métrica espectral modificada tiene este comportamiento, sin embargo con la métrica espectral ya se va alejando un poquito más de cero que con respecto a las anteriores matrices. Se concluye que las métricas son capaces de detectar que las trayectorias provienen de la misma cadena de marco. Se observa que la métrica espectral modificada tiene mejor desempeño que la métrica espectral. La matriz de uniformización refleja mejor comportamiento esperado. También se analiza un segundo escenario en el cual se explora si las métricas son capaces de detectar cuando una trayectoria no proviene de una matriz de intensidad dada, por lo que se compara una matriz de intensidad Q con matrices de intensidad estimadas a partir de trayectorias muestrales, las cuales provienen de una matriz Q' diferente. El procedimiento es similar, nada más que se hallan las matrices respectivas PKJ, donde van a venir de esta matriz Q' diferente. Sea una matriz Q' de 6 estados de igual manera, dados por esta matriz. Lo que hicimos también fue hallar para conocer la distancia entre estas matrices Q y Q', y con la métrica espectral nos da 0.8251 y con la métrica espectral modificada nos da el resultado o el valor de 0.1711. En cuanto a los histogramas generados, podemos ver que la métrica espectral modificada ya no presenta el comportamiento esperado. Estamos visualizando que lo presenta la métrica espectral. De igual manera, con la matriz exponencial, la métrica espectral modificada tiene valores cercanos a cero, lo cual nos dice que el comportamiento esperado no se presenta con eso. La matriz de uniformización también lo podemos visualizar. La métrica espectral modificada tiene valores cercanos a cero, mientras que la métrica espectral está más alejada del cero. La matriz de transición de la cadena de saltos asociada a la cadena de marco en tiempo continuo, de nueva forma estamos presentando este comportamiento, y entre las 4 matrices, la que podemos ver que presenta un mejor comportamiento es la matriz de uniformización. Como habíamos comentado anteriormente, la matriz de uniformización refleja el mejor comportamiento esperado tanto en el primer escenario como en el segundo escenario. Y además se concluye que la comparación mediante la métrica espectral tiene comportamiento esperado con las 4 matrices. La comparación de matrices diferentes con cualquier método utilizando la métrica espectral modificada sugiere que no presenta el desempeño esperado. Entonces, a partir de los dos escenarios, decimos que vamos a tomar la matriz de uniformización con la métrica espectral modificada. Y pues también a manera de conclusión, la matriz P3, que es la de diagonal 0, no es adecuada, ya que la cadena de saltos que realiza la cadena de marco en tiempo continuo proporciona una dirección de movimiento de la cadena, pero no necesariamente el tiempo en el que permanece en dicho estado. Es posible tener 2 matrices generadoras diferentes y una misma matriz de transición de la cadena de saltos. Y entonces, a manera de ejemplo de aplicación, anteriormente yo decía que contamos una muestra de 5 semanas, es decir, 5 lunes,
Entonces, bajo la hipótesis nula, creamos un criterio para verificar si las trayectorias provienen de la misma cadena de marco. Con una hipótesis nula H0, las 5 trayectorias correspondientes a los lunes provienen de la misma cadena de marco. Se propone como estadístico de prueba a la métrica espectral aplicada a las matrices de uniformización correspondientes y su distribución se calcula de manera empírica mediante simulaciones. Se estima la matriz global de los 5 días lunes, es decir, se ajusta una sola matriz a todas las trayectorias de los 5 lunes y se denota como QLT. Se calcula la matriz de uniformización de QLT y le llamamos PLT. Lo de esa LT pues, es como que todos los lunes, ¿no? Para conocer la distribución empírica de las trayectorias muestrales se realiza lo siguiente. De la cadena de marco continua con matriz QLT, se realizan simulaciones de 1000 trayectorias, cada una del tamaño 250. Por cada trayectoria obtenida se estima la matriz de intensidad correspondiente y se halla su respectiva matriz de uniformización. Se mide la distancia entre cada una de las matrices de uniformización y la matriz PLT. Se halla el cuantil 0.95, que le llamamos beta, de las distancias obtenidas. Se estima la matriz de intensidad QLJ por cada día, donde J es igual a 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, de los 5 días lunes que tenemos, y se halla su respectiva matriz PLJ. Si la distancia entre la matriz PLJ y cada matriz la distancia entre la matriz PLT y cada matriz PLJ es menor o igual que beta, no hay evidencia de que las matrices sean diferentes. Pero si es mayor que beta, hay evidencia de que las matrices son diferentes. Como conclusión, se propuso una modificación de la métrica espectral. Con base a los resultados del estudio de simulación, se eligió a la métrica espectral, ya que presenta un mejor comportamiento que la pseudométrica. Creo que eso no lo dije anteriormente, pero se verifica que la métrica espectral es una métrica, efectivamente es una métrica, y que la métrica espectral modificada es una pseudométrica, ya que no cumple la cuarta propiedad. Y con respecto a las matrices, la que mejor refleja ambos comportamientos esperados es la matriz de uniformización. Se determinó un nuevo criterio que le llamamos criterio para verificar si las trayectorias provienen de la misma cadena de marco, con el fin de comprobar si 2 o más trayectorias provienen de la misma cadena de marco, lo cual no se había trabajado antes. Como este trabajo es de un enfoque descriptivo, es un trabajo preliminar, se proponen diversas ideas, entre ellas determinar una prueba de hipótesis para verificar que 2 trayectorias provienen de la misma cadena de marco. Se sugiere profundizar más para conocer la distribución asintótica o exacta de la métrica utilizada, así como realizar más estudios de simulación como las de este trabajo bajo distintos escenarios para conocer el comportamiento general que presenta el método. Aplicar el método a una muestra obtenida al monitorear a un adulto mayor con el fin de aplicarlo al residente de una casa inteligente. La bibliografía utilizada a lo largo de este trabajo es la siguiente. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María Dolores. Si hubiera alguna pregunta, bueno, por aquí parece que hay algo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, la doctora Adi, a ver, adelante, Adi. Una pregunta. Aquí estás utilizando cadenas que no tienen estados absorbentes, ¿no? Sí. Sí. No estoy haciendo. Sí. Si por ejemplo tuvieras estados absorbentes, con una sola trayectoria, si de mala suerte en un paso es absorbida la cadena, ya no vas a poder dar una buena estimación de esa matriz que estás estimando. Entonces, si están considerando eso. No, o sea, prácticamente como que se asume que la persona hace las transiciones de un estado a otro sin
caer en un estado absorbente, ¿no? Pero podría ser pues un buen trabajo también a futuro para considerar trabajar con un estado o 2 estados absorbentes o más, ¿no? Sí, sí, nada más ahí el comentario es de que pues allá, con una sola trayectoria, pues podrías tener malas estimaciones, muy malas estimaciones de la matriz de transición. En cambio, si no es absorbente, pues ahí creo que dejas correr casi 200 y tantas transiciones, bueno, pasos, y pues ahí sí, sí lo puedes calcular decentemente, pero ya si tienes estados absorbentes, pues ahí sí estaría más complicado, porque como te digo, si da de malas de que, por ejemplo, en la presentación anterior, donde en el primer semestre pues podía desertar, pues entonces con esa solita trayectoria, pues ¿qué te diría tu matriz de transición? Te diría que no te diría casi nada, ¿no? En cambio, si sigue avanzando, pues ahí vas obteniendo un poco más de información, pero de todos modos, como que es muy poco también. Entonces sí depende mucho del proceso, ¿no? Para que, pues con una sola trayectoria, sí puedas estimar a la matriz de transición. Ok, sí. Ok, bueno, nada más era un comentario. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo nada más tengo una pregunta así muy básica, María Dolores, está muy sencilla, la verdad. Cuando tú dices que se siguió la trayectoria de un adulto por 5 días, creo, ¿eso quién lo hizo? Lo hizo otra persona, una chica creo que de cómputo, desarrolló su tesis en sensores de movimiento o algo así. Entonces yo me traté de hacer toda la parte matemática, ¿no? Entonces, sí, yo contaba ya con esta muestra, es un adulto joven, se monitoreó a un adulto joven. Ah, entonces entiendo que fue ahí mismo en Mérida o en Yucatán. Sí, Ah, muy bien. Bueno, pues alguna otra pregunta, todavía tenemos tiempo para una o dos preguntas. Muy bien, pues parece ser que ya no hay preguntas y pues estuvo muy interesante tu conferencia, María Dolores, y pues muchas gracias. Entonces, ya. agradecemos mucho tu participación en este evento y pues estate pendiente de lo que de lo que te digamos respecto a tu constancia por esta conferencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Con esto terminamos las actividades del día de hoy en el área de probabilidad y estadística. Entonces los esperamos mañana. Eh, pues están cordialmente invitados para empezar pues a la conferencia magistral de conferencia plenaria de mañana. Y después del receso que sigue a la conferencia plenaria, pues los invitamos al curso de esta área de probabilidad y estadística, que va a ser un curso muy interesante. Según entiendo, creo que tiene que ver también con ciencia de datos. Entonces, pues continuamos mañana con las actividades y pues los esperamos el día de mañana, por favor. Y muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Adiós.